Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión, ventilador interconstruido, con al menos 4 contactos eléctricos interconstruidos o integrados. Yugos para cilindros de oxígeno y óxido nitroso, con al menos un cajón. Mesa de trabajo. Montaje en máquina para monitor de signos vitales. 4 ruedas, al menos 2 de ellas con frenos. Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo, codificados de acuerdo al Código Americano de Colores. 3 para toma mural. 2 para cilindros. Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 60 minutos. Con iluminación para el área de trabajo. Vaporizadores de la misma marca que la unidad de anestesia. Suministrar 2 vaporizadores, uno sevoflurane e isoflurane. Con compensación en flujo, presión y temperatura. Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico. Adaptador para el llenado de vaporizador en caso de requerirse. Suministro de gas fresco. Flujómetros codificados de acuerdo con Código Americano de Colores. Neumáticos dobles para óxido y oxígeno nitrógeno. Neumáticos sencillos o doble para aire. Guarda hipóxica mínima de 23%. Flush o suministro de oxígeno directo. Circuito de paciente. Un canister con capacidad mínima de 700 mililitros u 800 gramos. Reusable y esterilizable. Con filtro de polvo en caso de requerirse. Con sistema que permite el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas. Con trampa de agua, recipiente, canister externo o sistema de calentamiento interconstruido. Salida de gas fresco para circuito auxiliar, con sistema de conmutación manual o automático, entre circuito circular y circuito auxiliar, tipo B. Sistemas de evaluación de gases activo o pasivo. Todos los elementos en contacto con el gas expirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex. Válvula ajustable de presión APL. Válvula de sobrepresión. Válvula de contaminación bolsa ventilador. Brazo ajustable para bolsa de ventilación. Manómetro de presión en vías aéreas. Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia que permite el continuo funcionamiento en caso de ausencia completa de gases. Teclado sensible al tacto o de membrana o perilla selectora. Despliegue de mensajes y parámetros en español. Pantalla tipo LCD, LC, TFT o tecnología superior. Tamaño mínimo de 6 pulgadas. Policromática. Configurable por el usuario. Despliegue de parámetros en forma numérica. Despliegue mínimo de una curva de presión. Modos de ventilación. Controlado por volumen. Controlado por presión. Controlado y ajustes de volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 40 a 1400 mililitros. Presión límite que cubra como mínimo el rango de 15 a 700 centímetros de agua. Presión inspiratoria que cubra como el mínimo el rango de 10 a 50 centímetros de agua. Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 expiraciones por minuto. PEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 4 a 20 centímetros de agua. Relación inspiración, expiración y relación inspiración, expiración inversa. Pausa inspiratoria, presión soporte. Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales. Fracción inspirada de oxígeno. Volumen corriente. Volumen minuto. Presión media. Presión pico o en su caso presión soporte. PIP. Frecuencia respiratoria. Despliegue de curvas de presión en vías aéreas. Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en 3 niveles. PIO 2, alta y baja. Volumen, minuto y corriente, alta y baja. Presión de vías aéreas, alta y baja. Apnea. Presión de baja de suministro de gas. Falla en el suministro eléctrico. Falla o cambio de celda de CO2 o falla en medición para tecnología paramagnética. Fuga en circuito paciente. Falla en sector de presión. Falla en sensor de flujo. Conmutación a ventilación manual. Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco. Indicador de fuente de alimentación AC o DC. Indicador batería bajo. Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia. Monitor de signos vitales de la misma marca que la máquina de anestesia. Preconfigurado o modular. Pantalla sensible al tacto. Teclado de membrana o perilla selectora. Pantalla policromática de tecnología LCD, TFT o tecnología superior a 10 pulgadas como mínimo.
salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación, despliegue de curvas fisiológicas de al menos 4 curvas simultáneas, despliegue de mensajes y parámetros en español, batería de respaldo interna con capacidad mínima de 120 minutos, tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros de 24 horas como mínimo. ECG, despliegue numérico de frecuencia cardíaca, al menos 3 derivaciones seleccionadas por el usuario, despliegue simultáneo de al menos una curva de elegir de 3 derivaciones de ECG como mínimo, control de activación de filtros en la señal, detección de marcapasos, protección con descarga de fibrilación, CO2, por medio de mainstream, sidestream o microstream, despliegue de curva y valores numéricos inspirados y expirado. Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y expirado. Saturación. Curva de pletismografía. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. Temperatura mínimo 2 canales. Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea. Presión arterial no invasiva. Despliegue numérico de presión no invasiva. Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado. Modos para la toma de presión, manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Respiración. Curva de respiración. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Alarmas audibles y visibles priorizadas en al menos 3 niveles, con función que permita revisar y modificar el límite superior e inferior de los siguientes parámetros. Frecuencia cardíaca. CO2. Saturación de oxígeno. Temperatura. Presión arterial no invasiva. Frecuencia respiratoria, alarma de apnea, con silenciador de alarmas. Una manguera de suministro de por cada gas de acuerdo con el código americano de colores. Dos circuitos de pacientes reusables y esterilizables con tubos corrugados de al menos 1.2 metros de longitud, pieza en Y y codo. Dos circuitos de reinhalación parcial tipo Bain, reusable y esterilizable, semicerrado o equivalente. Mascarilla transparente reusable, libre de látex y esterilizable. Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex. Dos cables troncales, dos sensoriales tipo de edad y dos sensores multisitio, ambos reusables para oximetría de pulso. Dos sensores reusables de temperatura, piel o de superficie, y dos sensores de temperatura esofágico rectal. Dos brazaletes reusables para cada tamaño, para medición de la presión no invasiva adulto, adulto obeso y pediátrico. Dos mangueras con conector para los brazaletes. Dos cables troncales y dos cables de paciente para ECG de al menos de 3 puntas. Para CO2 por técnica mainstream, sensor reusable y cable adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vías aéreas desechables. Para CO2 por técnica sidestream, 10 trampas de agua en caso de requerirse, 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales. Para CO2 por técnica microstream, 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales. Circuito de paciente adulto pediátrico neonatal desechable con bolsa y mascarilla transparente, libres de látex.